9 al 14. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a compartir la escritura con los amigos. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a leer antifonalmente la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que estéis como el signo del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, Gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Jesús. Vamos a orar, que sea el Señor hablándonos en esta tarde, conforme a su voluntad. Amén. Padre amado Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Seas tú hablándonos, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, de cada amigo del Señor en esta tarde. Y tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, hasta partir, Señor, el alma, Señor, y los tuétanos, y discierne, Jesús, las intenciones de nuestro corazón. Oh Cristo Jesús, lléname de ti, en tu santo nombre. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, tenemos hoy 28 niños, 13 adolescentes, 53 adultos, amigos 30, bautizados 36, para un total de 94 personas. Aleluya, gloria a Dios por esto. Estemos orando por los que nos vemos hoy. Amén. Hermana Orfelina, su salud, sus hijos, sus nietos, que Dios sea guardándole donde se encuentre. Amén. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a hablar hoy de Cristo la preeminencia, Cristo lo más grande. Amén. Gloria a Jesús. Y eso es bueno, a veces se entiende conceptualmente, pero de pronto en la vida práctica mucha gente lo desconoce. Y el apóstol dice aquí que su oración dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Aleluya, para que caminéis, para que te comportes como es digno del Señor. O sea que hay una manera de vivir que agrada a Dios. Amén. Y eso es lo que está definiendo ahí como la voluntad agradable de Dios, el conocimiento de Dios. El hombre a veces piensa que es sabio en su opinión, ¿verdad? El hombre es sabio en su opinión. Plantea su vida como él cree que es, pero su final, dice la Biblia, su final es muerte, si en su propósito no está Dios. Pero Dios, que es misericordioso, mientras que haya vida hay esperanza para el hombre. Amén. Mientras haya vida hay esperanza para que el hombre se vuelva a Dios. Y dice el apóstol que está orando por la iglesia, ya son convertidos. Pero de pronto algunos de esos convertidos no han podido entender la preeminencia de Cristo. Cristo es el todo en todo. Amén. Aleluya. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Antes no éramos aptos, no éramos capaces, no teníamos la capacidad, pero Él, Jesús, nos hizo aptos. Amén. Para participar de la herencia. O sea que tenemos una herencia. ¿Usted quiere ser? No, yo no voy a heredar nada. No, sí. En Cristo sí. Amén. Y diría yo que la mejor riqueza que puede un hombre anhelar. Aleluya, gloria a Jesús. El cual nos ha librado de la potestad. Y eso hay que entenderlo. Nos ha librado del poder, de la potestad de las tinieblas, del oscuro, de lo pecaminoso. Nos ha librado de la potestad y trasladado al reino de su amado Hijo, que ya estamos en otro reino. La palabra del Señor nos muestra el amor de Dios desde el Antiguo Testamento. Diría yo que el amor de Dios se refleja en toda la palabra. Vamos a leer el profeta Oseas, que es un ejemplo del amor de Dios. ¿Cómo Dios ama? ¿De qué manera Dios ama? Y dice allí en los primeros versículos: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías. Y empieza a describir quién es Oseas. Y en el versículo 4 dijo, y le dijo, ponte por nombre, no, en el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Gloria a Jesús. Tomó al profeta, bueno, y hay muchas interpretaciones acerca de esa acción. Prostituirse no solamente era allegarse a un hombre, sino también adorar a otros dioses. La Biblia lo registra como prostituirse. Posiblemente él se casó, la interpretación más acertada. Se casó con su esposa, pero después de eso, después de darle un hijo, se prostituyó. Se fue, lo dejó. Y empezó una vida que no es agradable. Gloria a Jesús. Amén. Vea lo que dice en el capítulo 2. Los primeros versículos. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Ruhamá, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Apártate pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Muestra la molestia del profeta por lo que sintió. Sentía el deseo de hacerle daño. ¿Ya? ¿Qué hombre va a estar agradable por eso? Es algo difícil, pero era un ejemplo. Un ejemplo para nosotros hoy, bendito sea el Señor. Y para Israel. Versículo 7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro,
que ofrecían a Baal. Todo eso es como una queja del profeta. Pero en el versículo 14 la historia cambia y muestra su amor. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo. Sí, gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y le desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Bendito sea. La trajo, la amó, la perdonó, la acarició, le dio presentes. Y parece algo fuerte, pero eso fue lo que hizo Dios con el hombre. Amén. El hombre dejó de Dios, dice la Biblia en Romanos, se apartó de Dios, cada cual por su camino. Cada cual decidió su camino y se alejó de Dios. Como hemos hablado del hijo pródigo, ¿verdad? Que también nos da ese ejemplo. Pero Dios, en su inmenso amor, mostró ese amor en que siendo aún pecadores, o sea, en ese estado en que siendo aún pecadores, Él confió, Él murió por nosotros. Para rescatar a su pueblo. Gloria a Jesús. Lo único que tiene el hombre es que aceptar eso, recibir eso. A veces lo más difícil es el autoperdón. El hombre dice, no, es que Dios no es capaz de perdonar. Es que lo que yo hice fue bien malo. Pero Él sí. Amén. Aunque fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la lana. Amén. Gloria a Jesús. Dele una alabanza al Señor. Por eso es que el conocimiento del Señor nos hace libre de todo eso. Nos hace libre. Cuando conocemos, cuando entendemos. Gloria a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Aleluya. Volvemos a Colosenses. Versículo 19 del capítulo 1, o versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito quiere decir el primero, el primer resucitado. Y por eso nosotros creemos que un día tenemos una esperanza que Cristo venga por su iglesia, y si aún no hemos muerto, nos vamos con Él, y si estamos muertos, nos levantará para irnos con Él. Pero la esperanza es que nos vamos con Él. Amén. Y creemos porque Jesús es el primogénito, el primero que lo hizo, y esa fe nos conforta. Amén. Tenemos esa esperanza. No estamos sin esperanza. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
para que en todo sea la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Enemigos quiere decir que no eran amigos, ¿verdad? Que no éramos cercanos. Vuelvo y le repito, que vivíamos conforme a nuestros pensamientos. Gloria a Jesús. Que no teníamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Que lo que mandaba era nuestra voluntad y nada más. Éramos extraños. En otro tiempo pasado. Gloria a Jesús. Amén. Por eso cuando yo llego a Cristo, mi voluntad es sujeta a Él. Y eso está en mí. ¿Sí me entiende? Cuando yo hago morir lo terrenal, yo pongo mi voluntad en las manos de Dios. Señor, yo quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Hágase tu voluntad. ¿Te acuerdas cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar? Él le dijo, en el ejemplo de esa oración, Él le dijo, vea, hay un ejemplo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O en el cielo, bueno, en la tierra como en el cielo, porque el cielo siempre se hace. Amén. Entonces quiere decir que ahora en Cristo yo soy guiado por Él. Pero entonces a veces mucha gente conoce que necesitamos ser salvos, que necesitamos a Cristo en nuestra vida para que seamos redimidos, pero a veces no se entiende que mi voluntad también tiene que estar puesta en sus manos. Amén. Y entonces vivimos una vida de sufrimiento en el cristianismo. Y entonces vienen las expresiones, el evangelio es difícil, es que el evangelio es duro. ¿Sabe por qué? Porque estamos llevando la carga nosotros. Aleluya. Pero el Señor dice en su palabra, venid a mí. Se lo dijo a los discípulos que habían creído en Él. Venid a mí, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lo dijo Jesús. Amén. Entonces yo tengo que estar descansado. Pero cuando yo tengo mi voluntad, entonces yo lo voy a hacer así. Y a veces forzo a Dios. Entonces empiezo a agotarme. Amén. Empiezo a agotarme. Aleluya. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de Él, que es manso y humilde. Que llevemos su yugo, que es pesado. Ahí dice ahí, pesado dice ahí. Dice que su yugo es fácil y ligero. Amén. Fácil y ligero. Yugo es lo que se carga. Entonces eso me deja ver a mí de que en Cristo hay descanso. Ahora no quiere decir que no vengan momentos difíciles, sí van a venir, pero hay descanso en Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Amén, porque tenemos una esperanza. Él es la preeminencia. Gloria a Jesús. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Eso éramos antes. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe.
Si en verdad creemos eso. Por eso yo lo digo, hay que creer eso. Cristo es la preeminencia en mi vida. Él lo es todo. Gloria a Jesús. A veces la fe se desvía. Ayer hablaba con un pastor y entonces él me decía que hablaba con un brujo, una bruja. Y le decía, no, usted lo que es una mentirosa. Y la bruja se enojó. Y entonces yo le dije a él, no, pero no toda la bruja dice mentira. Es verdad. Hay brujas que dicen verdad. Y por eso es que usted ve gente que dice, hermano, pero es que yo fui a donde la bruja y la bruja me dijo y lo que me dijo me pasó. Y me salió. Y yo le dije, bueno, y al apóstol no le salió una de espíritu de adivinación, iba anunciando quiénes eran ellos. Usted no leyó ese pasaje. Era mentira lo que decía. Era verdad. Lo que decía ya era verdad. Lo que es que a Dios no le agrada, y esa es otra cosa. Yo decía, porque el problema de ella es que se desvía la fe. ¿Sí me entiende? El diablo está usando eso para desviar la fe de los que llegan allí. Porque entonces la gente va a decir, no, yo mejor voy al brujo que orarle a Dios. Yo mejor voy al brujo que me actúe que pedirle a Dios. ¿Sí me entiende? Y ahí está el problema. Porque la única manera de recibir salvación es a través de Jesús. Y para recibir la salvación a través de Jesús es necesario que yo le crea, que tenga fe en Él. ¿Sí me entiende? Y esa fe no es negociable. No quiere decir, esa fe no quiere decir, es que yo creo que Él existe. Esa fe es que yo estoy convencido de lo que Él hizo y de lo que es capaz de hacer. Aleluya, bendito sea el Señor. Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirme de mis pecados y yo soy un santo porque me ha separado, me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que yo tengo que entender. Amén. Pues aunque la bruja diga lo que quiera decir, no necesito de eso. Amén. Porque el Señor me ha rescatado y me ha dicho que yo en Él estoy completo, que Él es la preeminencia. Bendito sea el Señor. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlo de la esperanza del evangelio que habéis oído. Lo otro es la segunda parte. Uno lo creer eso. Y lo otro es sin moverlos de la esperanza de la noticia que hemos oído. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros somos salvos hoy porque hemos recibido a Cristo. Pero no sabemos cuándo Él viene por su iglesia. Puede ser hoy, o puede ser mañana, o puede ser cuando Él quiera. Pero en ese periodo, pensamientos van a venir a mi mente. Porque aunque Cristo nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, en mí opera una ley que el apóstol Pablo la llama la ley del pecado. ¿Se han leído? Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Es una ley. Como la ley de la gravedad. Yo pongo esto aquí y lo suelto, coge para arriba. No, coge para abajo, porque es una ley. La ley del pecado está en el individuo, hasta en el salvo. Sí, hasta en el salvo. Por eso es que el salvo a veces va así y de pronto pasa lo que le atrae, pero que enseguida viene. No, ¿qué voy a hacer yo? Uy, qué bonito. ¿Verdad? Porque existe una ley mayor en mí, que es la ley del Espíritu. Pero la ley del pecado está allí. Entonces yo tengo que entender eso también. Amén. Y por eso dice la Biblia que yo me tengo que fortalecer en esa ley espiritual y no en la ley del pecado. Aleluya, dele una alabanza al Rey.
Bendito sea el Señor. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, porque en el bautismo es la identificación del creyente con la muerte en Cristo, pero también de su resurrección. Cuando nos bautizamos en el que murió en la cruz del Calvario, ¿quién fue? Jesús. Romanos 6 lo dice, ¿verdad? Versículo 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Somos identificados con Él en su muerte. Y ahora sí, en versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, si ya hemos resucitado con Cristo, a partir del capítulo 3 viene el consejo para nosotros. Los primeros 2 capítulos son una enseñanza, como todas las cartas. Siempre hay una doctrina y siempre hay una vida ética. La parte ética es producto de la enseñanza, de la doctrina. A veces uno dice, hermano, ¿usted sabe doctrina? Claro, yo sé la doctrina de la unicidad. Eso no es sobre doctrina. Esa es la doctrina de la unicidad. Solo esa. Pero doctrina quiere decir enseñanza. Amén. Hay otras, la del Espíritu, ¿verdad? La del pecado, la de la gracia, la de la fe, la justificación, la redención. Todo eso son doctrinas. Las epístolas, por eso, hermano, y sobre todo los que están nuevos y los que están aspirando a ser bautizados, es necesario que entiendan esto. Es necesario que ustedes lean la Biblia. Poco amén, pero así es. Es necesario que usted lea la Biblia, porque la palabra de Dios es la que lo va a fortalecer, la que le va a enseñar. Amén. Yo le doy ese consejo a todos los nuevos, que hay bastantes, los nuevos en el camino de Dios. Fortalezcase, estudie la palabra. Todas las epístolas, los primeros capítulos son enseñanzas y los últimos comportamientos producto de esas enseñanzas. Por eso uno no puede partir de atrás para adelante. Una persona nueva usted no le puede decir, no, es que usted no puede comportarse así, no es que usted es un creyente, porque entonces lo estamos formando como roboces. De la persona dice, no, a mí me dijeron que así no es. Pero ¿y por qué? No sé, a mí me dijeron que así era. Y cuando venga la prueba, no hay un peso bíblico en su vida, porque no tiene la palabra de Dios. ¿Quiénes son conceptos? Y por eso las epístolas están escritas de esa manera. Primero la enseñanza, para que entendamos y aprendamos. Y producto de esa enseñanza, actuemos. Amén. Entonces viene ahora sí, como Cristo es la preeminencia, como Él nos ha rescatado, como Él nos ha trasladado de un lugar de tinieblas al lugar de luz, como Él nos ha redimido, ya somos diferentes. ¿O usted qué cree? ¿Vivir sin luz es igual que con luz? Totalmente diferente. Totalmente. Las cosas se ven diferentes. Los que trabajan en remodelación a veces llegan a una casa bajita, la iluminación baja, poca, no se ve, y la casa no tiene precio, entonces la levantan, le ponen más iluminación, y oye, ¿cómo cambió la cosa? Cuando llegamos aquí, las paredes eran oscuras, las luces nos prendían todas, y después que pintamos y pusimos todo, oye, pero qué bonito se ve, ¿verdad? En realidad lo que hicimos fue pintar y poner unos focos. Pero la luz le dio algo diferente. Así hace Cristo en nosotros.
cómo nos ha trasladado de un lugar de oscuridad a un lugar de luz. Ahora somos diferentes. Amén. Ahora nos gozamos diferente. Ahora somos felices de una manera diferente. Yo siempre les he contado que yo era de los que el último que me iba de una fiesta, el último era yo. Y yo pensaba que así era ser feliz. ¿Por qué? Porque no conocía la plenitud de Jesús. Pero cuando Jesús fue llenando mi vida, me di cuenta de que es que hay otra cosa mejor. ¿Sí me entiende? Hay otra cosa mejor. Y entonces ya yo no quería ser feliz con lo otro. Yo quería ser feliz llenándome de Jesús. Y mis amigos fueron siendo la iglesia. Amén. Y entonces ya no me iba para la parranda, sino me iba para los retiros. Me iba para las convenciones, me iba para el culto. Aún no era bautizado, pero empezaba yo a sentir eso. Porque Dios me estaba trasladando. ¿Sí me entienden? Gloria a Jesús. Pero si yo estoy como la mujer de Lot, Dios trasladándome y yo con la cabeza para allá, es posible que me quede como una estatua de sal, ¿verdad? Es posible. Porque Él no quiere eso. Bendito sea el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Hay una premisa. Si habéis resucitado con Cristo, quiere decir que hubo una muerte. Amén. Hubo una muerte y va a haber una resurrección. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. Amén. No en las de la tierra. Gloria a Jesús. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida ahora le pertenece a Cristo, es lo que dice. Amén. Ahora soy de Cristo. Aleluya. Versículo 5. ¿Qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. A veces hay gente que dice, hermano, ya se metió el mundo a la iglesia. Bueno, ¿y a qué se refiere usted con mundo? Sí, hermano, hay cosas en el mundo que son del mundo. Eso de cantarle a las madres. Y yo digo, bueno, pero hay otras cosas que se ha metido el mundo a la iglesia, sí. Se ha metido el proyector, ¿verdad? Los computadores, ¿verdad? Sí, no, o no. Los speakers. Yo diría que hasta la silla. O no son del mundo. O es que las sillas son cristianas. Los speakers son cristianos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces uno tiene que saber qué es lo que no conviene. Porque puedo yo estar rayando con lo otro, con un fanatismo enfermizo, sin querer ofendernos. Porque Dios lo que quiere es un equilibrio en nuestra vida. ¿Amén? Que Él sea la preeminencia. Gloria a Jesús. Que Él sea la preeminencia. Pero yo tengo que poner algo en mí. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y vea a lo que se refiere. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas,
malos deseos, avaricia. Y vea cómo define la avaricia. La avaricia, que es idolatría. Amén. La avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo? En la potestad de las tinieblas. Pero Señor, ya no está diciendo que nos ha trasladado. Sí, pero es que hay una ley, acuérdese, la ley del pecado. Algunos han sido trasladados, pero aún la ley del pecado es más fuerte que la ley del Espíritu. Entonces a veces la gente no entiende, Señor, pero yo por qué todavía tengo eso, Señor, si ya yo soy un hijo tuyo. Y yo he orado, pero todavía tengo. Hermano, eso no se va a quitar. Pero sí nos podemos fortalecer en Dios. ¿Sí me entienden? Nos podemos fortalecer en Dios. Aleluya. Para que esas cosas no sean las que nos dominen. La ley del pecado no sea la que domine mi vida, aunque esté allí, sino la ley del Espíritu. Amén. Haced morir pues los terrenales en vosotros. Eso me toca a mí. Hazlo morir. No alimentes lo terrenal. Y por eso se va eso a lo que a Dios le desagrada. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Y sigo otra lista. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Amén. Habiéndonos despojado del viejo hombre y sus hechos. Habiéndonos despojado. Gloria a Jesús. Aleluya. Por eso primero está la enseñanza. Ya uno con eso, a veces yo por eso les enseñé que uno tiene que orar con propósitos. Y por eso en esta semana estamos en ¿qué? En este mes. En la oración por ti y tu familia, ¿verdad? Hermano, eso no se hace por inventar algo, por tener algo, no, sino eso es una enseñanza. Yo quiero que la iglesia, yo sé que se está orando, pero que también se ame a sí mismo. Ámate tú, cuídate. De vez en cuando mírate al espejo y si estás cabellón, córtate el cabello bien. Cuídate, cuídate. Y en lo espiritual también. Cuídate. ¿Cómo andas? No, estoy mal. Pero porque tienes mal. Habla con Dios. Él no quiere que esté mal. Si Él ha prometido estar con nosotros y bendecirnos, ¿por qué vamos a estar mal? Tal vez no has hecho la tarea. Tal vez no te has despojado de algún peso. Tal vez aún hay incredulidad en tu mente. Tal vez hay deseos que no se han cumplido y esos deseos te han llevado a decepcionarte. ¿Pero de quién? ¿De quién te decepcionas? Si Dios es la preeminencia, Él conoce nuestras necesidades, ¿no será que la ley del pecado está allí? Aleluya. Y esa ley empieza a decirnos, ay, tú definitivamente no sirves para esto. Tú eres un debilucho. Tú no sirves para esto. Pero dice aquí la Biblia, despojado del viejo hombre, que está viciado. Despojado, quítate eso. Y créele a la palabra de Dios. Fortaleceos en Él y en el poder
no mío. Aleluya. Por eso por la ley ninguno pudo ser salvo. Pero por la gracia, solo es creer que Él sí puede cambiarnos y transformarnos. Cristo, bendito sea el Señor. Amén. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, haciéndose nuevo cada día. Amén. Por eso es que esto no es de pocos días. Esto no es de pocos días. Esto es de una vida constante. Todos los días un poco. Amén. Que se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Bendito. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor. Aleluya. Que es el vínculo perfecto. Versículo 16. La palabra de Cristo escasea en vosotros. Amor en abundancia. La palabra de Cristo mora en abundancia. No tanto para hablarle al otro, sino para mí, para aplicarla a mí. Para que Cristo sea en mí, bendito sea el Señor. Aleluya. Hermano, vivimos en tiempos súper ocupados, eso lo sabemos, y yo creo que Dios también lo sabe. Pero Él nos da tiempo para todo. Y cuando nos dé el tiempo para Él, que es el tiempo cuando usted viene aquí a adorarle, a glorificarle, aprovéchelo. Apague ese celular, apague, no testé nada. Usted dice, vea, yo estoy ocupado toda la semana, pero ahora yo en este tiempo quiero abrir mi oído a Dios. Amén. Si estoy así como perturbado, estoy sentado pero pensando en otra cosa, no quiero pensar, quiero escuchar qué es lo que tiene Jesús para mí. Y esa palabra vaya abundando en tu corazón. Y las cosas van a ser diferentes. Vea, yo no entiendo a veces un creyente en la iglesia y que esté como derrotado. Porque si está derrotado en la iglesia, en el mundo se sentirá todavía peor. Porque si Cristo es el todo en todos, ¿sí me está entendiendo? Si Cristo es el todo en todo y te sientes derrotado con Cristo, allá con el otro es peor. Allá con el otro es peor. Yo creo que son días de estar fortalecidos en Dios, revestidos de Dios. Aleluya. Tomar decisiones con Dios y decisiones contigo mismo y yo conmigo. Y sí, Señor, verdad, yo voy a caminar y voy a quitar, voy a proponer de mi parte y voy a permitirte que tú en mí hagas lo que quieras hacer. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Vamos a terminar con el versículo 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A veces lo entendemos textual, ¿verdad? Bueno, y de pronto funciona,
Y entonces uno dice, voy a hacer algo, qué sé yo. Voy a cocinar, Señor, en tu nombre. Y todo lo que hacemos, le decimos, en el nombre de Jesús. Pero si tú lo estás diciendo, consciente de lo que estás diciendo, tú lo que estás diciendo es, Señor, yo quiero que tú me guíes en esto. Señor, yo voy a comprar una casa, pero la pongo en tus manos para que tú seas el que me proyecte. Señor, yo voy a comprar un carro. Señor, yo voy a mandar a mis hijos a la universidad, pero quiero que tú me guíes. Señor, yo voy a escoger un trabajo, pero quiero que tú seas la preeminencia en mi vida. Quiero que tú seas el que me muestres, el que me ayudes. Eso es poner en el nombre de Jesús. Eso quiere ponerlo en las manos de Dios. No después. No después. Joven, tú que no te has casado, pero que ya sientes como casarte. Antes de la que te gusta. Porque nosotros tenemos un gusto natural. Oye, ese me gusta o esa me gusta. Pero preséntalo ante Dios. Que sería lo mejor. Porque Dios no se equivoca. Y no sea que después vengas a decirme, no, es que yo me equivoqué. Eso significa poner, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Que mi plan sea en las manos de Dios. Si cuando tú dices, en el nombre de Jesús, tú estás pensando eso, está bien. Pero si lo estás diciendo como una muletilla, como un agüero, de pronto ni siquiera ocurra nada. Amén. Aleluya. ¿Por qué no le damos gracias al Señor en esta mañana? Y le decimos, Señor, aquí estamos. Hombres valientes, mujeres valientes. Aleluya. Las madres que están aquí hoy, gracias a Dios por ellas. Pero usted, madre, en este momento presente a sus hijos y dígale al Señor, yo quiero ser una buena madre. Y si lo está haciendo, Señor, yo quiero seguir siendo una buena madre y una mejor madre. Los esposos, vamos a darle gracias a Dios por esas esposas. Amén. Y por nuestras madres, las que no están aquí. Para que Dios les dé gracia y les dé conocimiento. Padre amado Jesús, te doy gracias, Señor. En esta tarde, Jesús. Gracias, Jesús, te doy, Señor, porque fiel has sido, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, porque sin ti nada somos. Aleluya, Jesús. Gracias te doy, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Jesús, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana. La comunión en tu iglesia, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso tuyo. Gracias, Jesús, te damos, Señor, por tu nueva bendición hoy. Presento ante ti, Señor. Aleluya, cada una de esas madres, Señor. Mi esposa en tus manos, ayúdala cada día, Señor, con tu sabiduría, Señor, a instruir, a guiar, Señor, sus hijos. Gracias por esa bendición de haberme dado, Señor, mi esposa. Oh Jesús, mi madre en tus manos, en este momento la presento. Bendícela en el lugar donde esté. Que tu palabra abunde en su corazón, Señor. Aleluya, Jesús. Yo presento a aquellas que están enfermas, Señor. Pon tus manos sanadoras, Jesús. Aleluya. Y en esta tarde, Señor, yo presento, Señor, cada corazón que ha decidido seguirte, que ha decidido revestirse de ti, Señor. Ayúdalo en tu nombre, Jesús.